tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora en que nos vean. Madrugadas, porque también luego las podemos acompañar las madrugadas y me honra mucho si acompañamos las madrugadas porque quiere decir que estamos acompañando un insomnio que nunca es bonito. Entonces, pues también, buenas madrugadas. Cada quien. Cada quien ocupa su tiempo como quiere, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo estás, Evelyn? Yo con mucho calor, ¿y tú, Amis? Estoy también con mucho calor. La verdad es que sí ha estado infernal el clima de estos días, pero bueno, primero Dios a lo mejor nos regala un poquito de frente frío. A mí ya no. No, a ti ya no te tocaba. A mí ya no me toca. De aquí hasta octubre. Así es. Bueno, antes que todo queremos agradecer a la gente que ha compartido nuestro podcast, que nos ha dado like, que ha estado ahí pendiente, que nos han retroalimentado. Se los agradecemos mucho. Sobre todo que nos han retroalimentado. Claro, la retroalimentación es muy, muy importante para nosotras, para seguir mejorando para ustedes. Entonces, pues la verdad es que, pues muchas gracias. Y estoy muy contenta en esta ocasión, de hacer este podcast, porque es muy especial para nosotras, porque tenemos la primera invitada que va a ser entonces como nuestra madrina. Nuestra madrina. Claro. Claro, porque... Hay que mandarle algo. Exactamente. Mándale chicharrón de la Ramos. Puede ser. Entonces, es nuestra madrina. Se trata de una mujer que yo admiro mucho. Les voy a dar tantita referencia. Es, como dice su Twitter, es una libre pensadora, licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública y Estudios de Género, doctora en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta, pero yo desde toda mi vida le he dicho mamá. Entonces, bueno, quiero invitar en esta ocasión a mi mamá, Luisa Freire. Hola, ma. Hola, ¿qué tal, chicas? Hola. Pues un gusto. Y fíjate, a mí, yo me siento así como, pues un poquito nerviosa, porque estoy con una juventud, una nueva generaciones que ya todo lo hacen de manera coloquial, de manera... Y nosotras así, en juventud. No, bueno, sí. Bueno, todavía hay muchas juventudes, ¿eh? Y ustedes están en una etapa de la juventud muy valiosa y muy importante porque se atreven a hacer cosas distintas y que además se puede hacer de manera coloquial con nuestro derecho de libertad de expresión que tenemos y que nos permite debatir, coincidir o no en temas de actualidad y que impactan de manera pues importante en toda la gente, en todas las personas. Entonces me siento muy contenta de poder participar con ustedes. Como es su tema de ustedes, como es el nombre de su podcast, ni el cosmos lo sabe, pues también yo en este tema tengo que decirles que pues ni el cosmos lo sabe. Pues, ni el cosmos lo sabe, yo no lo sé, y sin embargo nos hemos encontrado en una discusión que yo, desde mi opinión, no humilde, mi opinión, considero que me tiene, de verdad se los digo, me tiene a mí un poco trastocada en mis conocimientos científicos. Y me ha movido, no por el hecho de que yo esté de acuerdo con ese tema, sí, sino porque no sé hasta dónde hemos llegado, que como dice Mario Benedetti, cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Estamos viviendo ahorita en una situación, como dices tú, de un punto muy importante, yo creo, no sé si le podríamos llamar crisis en la historia del feminismo y de la visibilidad y los derechos de la mujer. Y por eso queremos hablar del tema que voy a poner aquí a continuación, que se llama las nuevas expresiones patriarcales. Como que da la ilusión de que estamos regresando en el tiempo.
de repente. Como que hay un retroceso. Entonces, más, si nos puedes platicar qué son primero, si nos puedes dar qué es el patriarcado y qué qué son es el feminismo. El feminismo y las nuevas expresiones patriarcales. El patriarcado es ese sistema, un sistema social que se ha tenido que revisar desde siglos A, porque tiene su surgimiento, o por lo menos de los estudios de teoría de género, el patriarcado surge, o puede decirse que tiene una vigencia a partir de esa división sexual del trabajo. ¿Qué cosa significa la división sexual del trabajo? Fíjense cómo lo digo, sexual del trabajo, porque a partir del sexo y de una cuestión biológica, las mujeres, no voy a entrar mucho porque si no, no acabamos, las mujeres asumieron y se le asignaron el ámbito privado, o sea, todo lo doméstico. Todo lo que es la casa, los hijos, el cuidado, etcétera. Y al hombre se le asignaron las tareas productivas, a las mujeres todas las tareas reproductivas y lo que se deriva de ellas, y al hombre todas las asignaciones productivas y lo que se deriven de ella. Economía, administración, pues el paterfamilia, y como desde esa teoría ancestral, porque no solamente impacta en la sociedad, sino también tiene que ver la religión, ¿verdad? Tiene que ver la religión, no solo el aspecto social, no solo el aspecto religioso, también económico. Entonces, esta teoría se ha extendido al estudio de todos los ámbitos disciplinarios que existen. Se puede estudiar desde la etnología, desde la antropología, desde la sociología, ¿y cuál es esta situación de construir o derribar el patriarcado, que significa una asimetría de poder? Eso es el patriarcado, entre la mujer y el hombre, donde la mujer adquiere un valor de subordinación y sometimiento hacia el hombre en cuestión de sexo, y que le asigna cuestiones de género para tenerla dominada y sometida. Entonces se dice que todo lo que el patriarcado o el sistema patriarcal ha creado es desde el androcentrismo. ¿Y qué es el androcentrismo? Todo se crea a partir de un solo sexo, el hombre. Todo, la cultura, ustedes verán esa figura que tenemos cuando estudiamos ciencias naturales o estudiamos al hombre, al Homo sapiens. Vemos cómo el Homo sapiens se va desarrollando, y díganme ustedes, allí dónde está la mujer. No, es solamente el hombre desarrollándose o evolucionando, como si la mujer no hubiera sido parte de eso, porque todo lo que se creó en ese sistema, todo lo que se crea o se creó y se sigue creando es a partir del hombre, o sea, el androcentrismo. El hombre era la medida de todas las cosas. El hombre era la medida de todo lo que se hacía. Y así como en las ciencias sucede, pues sucede en la economía. Quienes administran, quienes son los dueños, quienes tienen el poder, pues son los que producen. Sobre todo porque nos encontramos en un modelo capitalista en el que provee, el que produce es el que manda. Es un sistema en el cual existe la figura del hombre como el centro de todo lo que se ha construido. ¿Y qué es lo que hace la teoría crítica feminista? Decir, lo que tenemos que derribar son ese sistema patriarcal, porque este sistema nos tiene en una desigualdad de poder. No hay una simetría de poder entre el hombre y la mujer. Para decirlo mejor, hay una desigualdad de género por razón de sexo,
hacia la mujer por parte de este sistema creado y que es el que prevalece hasta hoy. Inclusive yo platicaba con una doctora el otro día con la que me dio clases, que me llevo muy bien, que ella también hace como muchas investigaciones de género e inclusive a nivel, por ejemplo, de un doctorado, la desigualdad en cuestión de investigación es mucho más pesada para la mujer que para el hombre. Es decir, la mujer trabaja muchas más horas para poder posicionarse al nivel de un hombre a nivel doctorado. Sí, a ver, lo que sucede es que hay una carga desproporcionada, porque mientras las mujeres rompimos con patrones por deconstruir todo lo que se había construido para nosotras y hacer una deconstrucción de todos esos valores sociales por razón de género, que es lo que realmente queremos derribar, todas esas cuestiones asignadas a nuestro sexo por una sociedad patriarcal. En ese momento nosotras rompemos los patrones por diversas circunstancias. Hay quienes hablan que por la guerra, que por la economía, por la necesidad de que las mujeres salieran al campo laboral, etcétera. O simplemente por aspiraciones de la propia mujer que se dio cuenta que no le bastaba ese horizonte de vida que le decían: nace, crece, reprodúcete y muere. Entonces, cuando se da cuenta que la vida es más que eso, también la mujer aspira a tener esa vida que es dinámica, que es de aventuras, que es de estudio, que es de conocimiento, que te planta el mundo con una realidad que antes las mujeres no conocían, más que el estrecho espacio de la cocina, la recámara y el salón, como le decían antes, ¿no? El salón donde hacían sus tertulias, sus té. Entonces, no solamente era la situación por economía, porque había necesidad de trabajar, ¿no? O por las guerras, que los hombres se fueron a las guerras y las mujeres tuvieron que salir. Hay miles y miles de teorías por qué la mujer aspiró a salir al campo. Es esta cuestión de salir del ámbito privado al público, el hombre lo sintió como invasivo. Sí. Dijo, oh, estas me están invadiendo algo que es mío. Me están quitando mis derechos. Pero son privilegios, ¿no? Privilegios, sí. Analizados a profundidad, ellos creyeron que eran derechos, pero realmente fueron privilegios, porque eran los que tenían el poder, la economía, el dinero, y eran los que decidían el futuro, no solo en su casa, en su familia, sino en el ámbito político, en la economía. O sea, ellos tenían todas las ventajas y las mujeres todas las desventajas. Entonces, cuando las mujeres deciden salir, el hombre se niega a darles esos espacios como si fueran suyos, como si esa desigualdad fuera natural, como si el sometimiento y la subordinación se hubieran dado por naturaleza, ¿no? Por lo físico, claro. Porque pues las religiones también hicieron lo suyo y nos hicieron creer esto, ¿no? Entonces la mujer decide salir, pero el hombre se niega a entrar al ámbito privado. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre se niega a entrar? Pues sucede que las mujeres tienen una carga desproporcionada, porque como todavía hay aquello del mandato patriarcal, a las mujeres se les dice, bueno, está bien que salgas a trabajar, pero si puedes con tu casa, entonces no salgas a trabajar. Y esa carga desproporcionada es por la que empiezan a luchar de que debe ser el hombre también, así como la mujer salió al ámbito público o de alguna manera se impulsó, y los hombres dicen, bueno, sales porque quieres, porque yo te puedo mantener con lo que yo gano, ¿no? Porque a mí me gusta ser el proveedor. Claro, tú quieres, o sea, porque yo no te lo estoy pidiendo, pero ya si quieres. Sí, pero con un sistema capitalista, son las reglas, porque el capitalismo nos relega a una subordinación. Por eso se dice que la pobreza está feminizada, porque sobre el obrero, bajo el obrero que está explotado y que está en pobreza, por debajo de esa está la mujer del obrero. Está la mujer del obrero que todavía está más subordinada y más sometida.
Entonces hay una feminización de la pobreza y la mujer ya no quiere eso. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. ¿Por qué? Porque pareciera que de una forma u otra las mujeres nos hemos comunicado por una cuestión universal y hemos recorrido caminos de manera paralela, simultánea en los diferentes países, que tú dices que eso no puede ser coincidencia. Como lo que se dio en Inglaterra y lo que se dio en Estados Unidos, se dio en México en 1916 por la sufragista. ¿Cómo es posible? Pues no tiene nada de casualidad. Era la naturalidad de la evolución del ser humano mujer que se sentía tan valiosa y tan importante para trascender en la sociedad como el hombre. O sea, por todo esto que está pasando, la represión que existe desde años y años, la poca visibilidad, lo que tú dices de la no paridad, es que surge el feminismo. O sea, a partir de eso es que surge. ¿De qué manera? ¿Y qué es el feminismo? Digo, para algo rápido, por ello es que surge, ¿no? El feminismo, dicen los feminismos, pero ahí voy a aclarar después porque no son los feminismos. Ajá. El feminismo es el feminismo o la feminista, para aterrizarlo mejor, es aquella mujer que quiere tener los mismos derechos que ha tenido el hombre durante siglos y que lucha por una igualdad sustantiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que se materialice entre los sexos. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, estamos hablando de una igualdad que se materialice con sus diferencias para la mujer. Que no será lo mismo, ¿verdad? Una igualdad sin diferencias. Aquí las diferencias están marcadas por las condiciones físicas, biológicas de la mujer, pero tiene los mismos derechos que el hombre. Eso es el feminismo. Es aquella mujer, esa teoría crítica, esa mujer teórica crítica que deconstruye y cuestiona todo lo establecido, que ha mantenido sometida y subordinada a las mujeres. Okay. A mí me causa mucha curiosidad, hay mucha, no sé cómo llamarlos, pues tal vez el lado más conservador de este movimiento entre mujeres y hombres, que tienen mucha visibilidad hoy en día en redes sociales, que cuestionan esta lucha feminista y entrevistan a ciertas personas y siempre creen poner en jaque a la mujer preguntándole por qué creemos que no tenemos los mismos derechos, sí establecido por la Constitución. Legalmente estamos todavía hasta más protegidos que los hombres. Efectivamente, fíjate que allí es verdad. A partir de las últimas 3 décadas, y puedo hablar que desde 1993 hasta esta fecha, se han ido logrando y no conquistando, más bien logrando que nuestros derechos, que ya son inherentes a nosotros, fueran reconocidos en leyes y en la Constitución. Y fíjate, cuando eso se logra, entonces la lucha viene porque esto se lleve a la realidad, porque ya está en papel, ya lo tenemos en leyes, ya está en Constitución, pero resulta ser que a la hora de aplicarlas sigue introyectado dentro del pensamiento de todas las personas, mujeres y hombres, el hecho de la misma situación tradicional de asimetría de poder. No se logra entender por qué hay un trato diferenciado hacia la mujer, pero con los mismos derechos, y por qué tiene que visibilizarse esos derechos al momento de decidir una política pública, al momento de decidir en el ámbito judicial. Entonces, sí hay dicen, ya tienen conquistadas. Lo malo es que no se han materializado y hay que luchar todos los días porque se materialice. Como nos sucedió con la ILE, como sucede con el aborto, que a pesar de que tenemos ese derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ya es un derecho humano, cuando lo queremos materializar, tenemos todo en contra. Una sociedad tradicional que nos impide
ejercer nuestros propios derechos. Y que nos juzga. Y O que sea, nos juzga. y que aparte que este lado conservador nos trata de asesinas cuando aparte creo que se pierde de vista que también deberíamos tener una maternidad responsable, que no solamente se trata de traer al niño al mundo porque quedaste embarazada. O sea, ¿en qué condiciones vas a traer ese niño al mundo? Y también se trata de pensar en eso para nosotras mujeres y no solamente traer al niño por traerlo. Y pues si me toca echármelo sola y en las condiciones en las que me toca echándolo sola, también haces ahí un poco, haciendo el aborto legal, creo que también se hace ahí un poco el control de natalidad, que también está un poco salido de control. No, y sobre todo que debe de ver cuando hablamos de derechos humanos o cuando hablamos de derechos fundamentales, que son los que están en nuestra Constitución, estamos hablando de que todos y todas tenemos derechos humanos. Entonces, sí, tú no puedes invadir o ser regresivo ante derechos ya conseguidos. Uh-huh. Tú no puedes ir en contra del derecho del otro, porque si no te afecta, entonces no tienes por qué interferir, porque no se te obliga a abortar, no se te obliga a casarte con una persona del mismo sexo, no se obliga a todas las personas. Ya se aprobó el matrimonio igualitario, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos nos tenemos que casar con él? Pues no, hay que ser, es un poquito de sentido común también, porque sí, esto es la vida, no se trata de meterse en los pensamientos allá más locos, no, es la vida, es lo natural. A nadie se le obliga a abortar, a nadie se le obliga a casarse con una persona del mismo sexo, a nadie se le obliga, cada quien hace su vida y no le afecta al otro. Ahora, ¿qué afecta? Afecta a las religiones y precisamente personas que están en un ámbito de ese conservadurismo que tú hablas, son las que se oponen porque van contra sus creencias. Sí. Y sin embargo, también nos revela una doble moral, porque pues es bien sabido que desde siglos que muchas mujeres se iban a tener a sus hijos en otros países, los daban en adopción y regresaban como si nada, se fue de viaje, ¿no? Entonces, hay una doble moral ahí que también tendríamos que abordarlo de manera más amplia, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ok. Oye, Ma, y bueno, al final de cuentas, estamos hablando de visibilidad de la mujer, de los derechos, de también lo que ha hecho el feminismo, lo dijimos pues, obviamente muy rápido, pero se han conseguido también cosas importantes que, como bien dice, si bien no se han aplicado con justicia, con perspectiva, ahí están en la ley y se han conseguido a través de lucha, a través de esfuerzo, a través de movimiento, incluso de mismas vidas humanas, ¿no? De las mujeres, de muchas mujeres que también han puesto su vida por estos derechos conquistados por el feminismo. Y en eso vienen estas nuevas expresiones patriarcales, que sí es un tema muy polémico y que de pronto pudiera parecer que se está yendo que las personas que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con esto, es que somos antiderechos, etcétera, pero hay cierta, digamos, sector sobre todo de la comunidad LGTB o como dicen queer, no digo que todos y por supuesto que no todos, que están queriendo desaparecernos y están queriendo desaparecer el sexo. O sea, no solamente la identidad de género, sino que el sexo como tal. Y si no hay sexo, entonces no existe el sexismo. Y si no hay sexismo, entonces toda la lucha, entiendo yo, retrocede. Y va hacia un punto en el que nos invisibiliza. ¿Puedes pues ahondar un poquito más en esto? Bueno, mira, yo en este punto te quiero comentar, antes de todo, porque yo creo que es importante decirlo, sí. Que todo yo lo veo como defensora de derechos humanos, yo lo veo desde el punto de vista de mi feminismo, obviamente, sí. Y lo veo además como una cuestión de Estado de Derecho, de principios de progresividad, de principios de interdependencia, de principios y de indivisibilidad de nuestros derechos para que sean compartidos por otros, pero que no solo sean compartidos, porque si fueran compartidos no estaría mal en tanto no te afecten los tuyos.
El problema es que no se trata de compartir, es que se trata de que si borran el sexo, imagínate tú toda nuestra lucha conseguida por nuestros derechos sexuales y reproductivos, por aquellas condiciones que por nuestro sexo nos han sometido y subordinado. Entonces ya no estamos visibles. Y no solo eso, sino que además nos etiquetan y nos cambian nuestra forma. Ahora ya no somos mujeres, Ahora ya somos cis. somos cis, somos gestantes, somos personas gestantes, ¿no? La lesbiana, por ejemplo, ya no existe porque la lesbiana era mujer, sigue siendo una mujer, es una mujer. Entonces, los derechos que ha conseguido el LGBT también se ven afectados porque invisibilizan un sector de lucha de las mujeres, que son las lesbianas, como cualquier otro grupo que tiene derechos humanos. Y estos derechos se ven, pues, no obstaculizados, sino se borran, se invisibilizan y ya no existe. Y entonces ahora que fue ayer o antier que fue la visibilidad lésbica, se habló mucho de eso. ¿Por qué? Porque han querido borrarlo y ahora increíblemente no solo tenemos que ya el sexo no, que ya somos personas gestantes, ¿no? Porque ya no existen las lesbianas, ¿verdad? Ya son personas gestantes, cualquiera que se diga quiere ir al ginecólogo, que se quiera hacer se sienta mujer, se crea mujer, puede ir, pues quiere ir quiere al ser ginecólogo. atendida, claro. No ha podido parir, no ha podido maternar, no ha podido, y ya lo hace de una manera ilusoria. Hay una como falacia, una ilusión, ¿no? Y todo Y que esto, en algún momento esto va a generar algún problema mental más adelante. bueno, mira, no me porque yo lo hablo desde los derechos. Y te voy a decir algo, a mí lo que sí me parece es algo como lo que dicen ellos, que hay una disforia, porque primero era el transgénero, perfecto, el transgénero se entiende, no quiero ser, inclusive nuestra propia teoría crítica inicia a partir de una operación de género. Así fue como se inicia todo nuestra corriente, nuestra teoría crítica. Sin embargo, eso no quiere decir que porque eso se dé, sea una mujer en el concepto mujer binario, ¿no? En lo que han escuchado las feministas. Entonces nos dicen, no, es que ya no hay binarismo. Efectivamente, ya no hay binarismo si hablamos de género, pero sí hay binarismo si hablamos de sexo. Entonces, como quieren desaparecer ese binarismo, eso no existe, entonces están borrando, claro, que nos afecta más a nosotras porque los hombres siempre han tenido privilegios y ellos ni alzan su voz. A nosotras sí, porque sí nos afecta, ¿no? Nos afecta porque son derechos conseguidos. Y en estas nuevas corrientes patriarcales, y que yo digo que sí son patriarcales y lo afirmo y sostengo mi teoría, porque se innova el patriarcado cuando quiere. Dice, las mujeres han conseguido mucho, ya, basta. Vamos ya a ver estuvo. cómo ahora las borramos, las invisibilizamos y las mandamos de nuevo al ámbito privado, ¿no? Y entonces le das más visibilidad ahora al movimiento LGBT. Pon tú que sí, pero más a estas nuevas corrientes innovadoras, entre comillas, que son de identidad de género. De identidad de género, queer, transgenerismo, generistas, disforia, el de mutilar a niños, ¿verdad? Y no considerar, para unos casos hay que cuidar su interés superior y para otros casos, pues hay que llevarlos a que los mutilen, ¿no? O sea, es un desorden, es un caos actual que nos mantiene en una polémica todos los días, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no tienen, además, se ha leído, se ha investigado y hay hasta quienes han dicho que nacieron en un cuerpo equivocado, pero que son mujeres, pero traen barba,
traen bigote, traen el cuerpo de un hombre, han vivido toda su vida como hombres y de pronto deciden ser mujeres. Y deciden ser mujeres y dicen, llámame mujer y no me llames hombre, no me digas él, dime ella. Ella. La. Dime la. Ella. No, en casos ya piden que les llame como la mujer. Sí. Cuando no lo sean. Sí, es como si esta identidad de género te tuviera que reemplazar al sexo. Ajá, ya no, ya lo quieren. Ya no hay sexo, ajá. Ya no hay sexo, ya no hay sexo, todo es género. Y entonces, increíblemente, ¿qué pasa? Se vuelve una corriente, porque yo le llamo corriente, una corriente que aprovecha el patriarcado en el poder para hacer lo suyo y llevarlo al ámbito político. Y así estamos viendo hoy cómo hombres se han inscrito en las instituciones electorales como mujeres, a pesar de que toda su vida han sido hombres. Y les hacen firmar formatos, formularios, en los que dicen, bajo protesta de decir verdad, yo me autoescribo como mujer, para quitarle un lugar a una mujer en un escaño, en una diputación, en el Senado. En una competencia. Y luego en el deporte. Entonces, en esos dos ámbitos se ha visto más. ¿Por qué? Porque los hombres no aceptan que las mujeres tengan ese poder político que ya se les concedió con los derechos políticos electorales conseguidos por la lucha feminista. Y dicen, no, vamos a pararlas, ya tuvieron mucho. Ahora vamos a ponerlas a un lado y ya no son las Juanitas, ahora son las que no, con cualquier pretexto, con que no había mujeres en el partido. Pero es que tienes que pagar la paridad de género porque te obliga la ley a que sean igual mujer, igual hombres, para que sean tus candidatas. Y si no las pones en esa misma paridad, te las vamos a quitar. Entonces, fíjense que hablan y dicen los partidos o los que están en la cabeza de los partidos, los que lo dirigen, ¿qué dicen? Las mujeres no quieren. Las candidatas mujeres no les interesa. Ajá. No dicen que no les dan el respaldo, que las obligan a que ellas, o sea, que hay una violencia política en el interior de los partidos, razón por la cual ellas muchas veces no participan. Y sobre todo en estos tiempos en lo que la nuda vida, la necropolítica se ha alzado como una fuerza que impide e intimida a las mujeres a participar porque piensan en su familia. Entonces, las acosan. Sí, claro. las intimidan, las oprimen, son opresivas, son políticas opresivas de la mujer. Entonces los partidos lo han aprovechado. En México, por lo menos, así lo veo y creo que en otras partes del mundo igual. Y eso es que precisamente no estamos a favor, porque cada quien tiene el derecho de vivir como quiera, mientras no invadas derechos, mientras no nos quieran borrar a las mujeres, porque no lo vamos a permitir de ninguna manera. El sexo es inmutable, o sea, no es algo que puedas elegir a voluntad. Tú lo has dicho. Entonces, cuando tú empiezas a teorizar sobre eso, yo por eso no me meto a hablar de sus teorías como tal, porque no lo he encontrado base científica en nada. Sí, o sea, por ejemplo, el activismo trans dice que es suficiente, que para ser mujer es suficiente con sentirse mujer. Que la mujer es un sentimiento, dicen, ¿no? Entonces, imagínate tú, si con esas fuerzas que vienen, ¿quién las promueve? El hombre. El hombre. El hombre es, que forma parte, que es la cúspide del sistema patriarcal. Por eso digo nuevas expresiones patriarcales. Y lo dijo Simone de Beauvoir, lo dijo claramente, mujeres, estén siempre alertas, porque siempre vamos a tener que cuando las mujeres hayamos conquistado y hayamos avanzado, ya sea por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos de cualquier otra índole, nos
harán regresar, habrá un retroceso. Pero imagínense que desde que empezó la lucha feminista hemos estado con esto. Tuvimos una Matilde Montoya que no podía estudiar medicina con sus compañeros porque era inmoral que ella viera un cuerpo de hombre desnudo. Entonces Matilde Montoya estudió la carrera de medicina sola, no con sus compañeros que la rechazaban. Imagínense todo avanzado y ahora viene esta nueva expresión patriarcal a querer nuevamente que retrocedamos en derechos, cuando nos ha costado muchos ovarios. Muchos años. Hay una activista transgénero, le digo activista, pero la verdad, afortunadamente no lo siguen muchísimos, pero sí lo siguen algunos, que dicen que incluso ellos ya tendrían que ser considerados más mujeres que las que nacemos con el sexo. ¿Por qué? Porque ellos eligieron ser mujeres y nosotras no, nosotras nacimos mujeres. Entonces, que son más femeninas y todo. ¿A qué voy con esto? No sé si estoy mal, pero yo siento una carga de misoginia muy grande en ese tipo de comentarios. Y de violencia. Lo que le pasó a Rowling, a la escritora de la saga esta de Harry Potter, cuando la empezaron a atacar. Claro, no vamos lejos. A la gran teórica feminista, a la mujer que logró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a una gran mujer que ha tenido batallas en los congresos, que es Marcela Lagarde, dando una conferencia en la Universidad Complutense. Se pararon varios encapuchados a cancelar su voz, a decirle que se saliera, porque ella precisamente es una teórica feminista desde toda la vida, y para ello basta nada más con ver sus obras y sus conferencias para entender exactamente esa opresión con la que nos han tenido. Y cuando dice Gaby misoginia, sin duda es misoginia, sin duda, como dicen ustedes, es violencia contra las mujeres. Son actos violentos cuando nos quieren negar, cuando nos quieren borrar, cuando nos quieren invisibilizar, pero no solo invisibilizarnos como mujeres, sino que arrasan con derechos ya conseguidos. Y eso es lo que no podemos permitir. Y se llaman progres, entre comillas, que no tienen nada que ver con el principio de progresividad que está en nuestra Constitución, que dice que ningún derecho puede ser regresivo, nada de lo que ya se ha conseguido puede ser regresivo, y sin embargo, en esa corriente progre, que no tiene que ver nada con el principio de progresividad, se alzan voces inclusive intelectuales, voces inclusive de mujeres y hombres preparados para darles, pero ¿saben cuál? ¿Por qué? Porque son capital político, porque es lo políticamente correcto, porque no se pueden dar el lujo que me doy yo de poder decirlo con todas sus letras. Es misoginia, es violencia, y no vamos a permitir que nuestros derechos sean nada más por una corriente que no tiene ni base científica, y yo diría que ni sentido común, tengan que ser regresivos nuestros derechos y nos quieran borrar completamente, ¿no? Entonces, imagínense, vamos a seguir siendo las fábricas de hacer niños, pero no vamos a ser mujeres, no vamos a ser madres, y tampoco tenemos derecho ya a los derechos en un matrimonio, ¿verdad? Porque no vamos a ser mujeres, porque todos los derechos conseguidos no se nos van a reconocer porque ya no somos mujeres, y vamos a estar como metidas en una misma canasta, ellos y nosotras. Y yo sí lo sigo llamando ellos, porque ¿cómo es posible que salga un hombre a decir que es un hombre lesbiana? Sí, no tiene ni siquiera sentido. Ajá. Hablo de sentido común. Dice, yo soy mujer, me siento mujer, fíjate, tiene todo su cuerpo, su biología, su anatomía y su biología es de hombre. Y dice, yo soy mujer, pero soy lesbiana. ¿Qué es eso? Es un heterosexual. Sí. Es un heterosexual. O díganme usted qué es. Es un hombre de pies a cabeza. Sí, sí, sí.
partes biológicas puestas donde deben de estar. Su aparato reproductor es Todo, masculino. todo. Pero Me él gustan dice, las mujeres, él pero dice, él me autopercibo mujer, soy mujer, pero me gustan las mujeres, soy una mujer, soy lesbiana. Ese es un heterosexual. Aquí, claro. en China, aquí Y, en China es un heterosexual, no un cis, un heterosexual, punto. y eso es peligrosísimo para nosotras las mujeres, porque en términos también ya de violencia sexual, ¿no? O sea, Pues se ven amenazados nuestra propia seguridad. Claro. Y a ver, no estoy generalizando, por supuesto que nadie está diciendo que un hombre nacido con aparato reproductor con pene, un hombre que nació con pene, forzosamente si se autopercibe mujer va a cometer alguna agresión sexual. No, claro que no estoy diciendo que estoy generalizando, pero sí se presta justamente esta ambigüedad, el querer estos nuevos políticos de ser tan progres e ir con la corriente, sí nos pone en gravísimo peligro a nosotras, por cómo se va a juzgar, el derecho a dónde va. Y entonces, aparte, al reemplazar con la identidad de género, se abren muchas otras puertas para violencia. O sea, porque entonces un hombre se identifica, tiene 40 años y se identifica con uno de 8 y ya no se le llama pedófilo, es que mi identidad de género es otra. Así es muy peligroso y sobre todo pone en riesgo, como dijo Gaby, dice, pone en riesgo nuestros derechos sexuales, pone en riesgo nuestra integridad física y psicológica. El hecho de que un hombre, por sentirse mujer, le diga a una persona, llega un hombre normal y dice, yo me siento mujer, voy a entrar al baño de mujeres. Y el hombre, el policía, le dice, no, no entras. ¿Cómo vas a entrar? Es un baño de mujeres. Llama a la policía, levanta un acta, lo llama discriminador, lo llama y casi lo denuncia por el hecho de que se identifica como mujer y él no le respetó su sexualidad. Entonces, bueno, su identidad, no su sexualidad, su identidad. Y entonces, ¿qué hace? Lo que hace es demanda, denuncia y les quitan el trabajo, les quitan la voz. Pero hay hombres que ahora, hombres que se han quedado perplejos ante eso, dice, oye, pero ¿yo qué te hice? No, pues es que tú me agrediste, no me permitiste entrar al baño de mujeres. Y van y denuncian y demandan y hacen su escándalo. ¿Y qué crees? Como es lo políticamente correcto y es la corriente, yo no le voy a llamar moda, es la corriente que está en este momento cobrando un auge inusitado e incomprensible, inconcebible para el raciocinio y para el derecho, que esto esté aumentando, incrementándose. Ya hay países como Holanda que ya ha hecho para atrás la ley trans, ya hay otros que ya están recapacitando, muchos que se hicieron las operaciones que fueron mutiladas, ya se están arrepintiendo. Los hombres que se han hecho estas vaginoplastia, también se están dando cuenta de que se abrió otro campo de mercadotecnia, no mercadotecnia, de comercialización del cuerpo a partir de esas operaciones. Es decir, el patriarcado en todo su poder, promoviendo, apoyando y respaldando estas nuevas manifestaciones del patriarcado, que son las claves a las cuales nos debemos de resistir. Y sobre todo, que hay otro punto en el cual nos está causando daño. Están logrando los políticos quebrantar el feminismo, porque hay quienes dicen que esas corrientes son feminismo. Eso no es feminismo. Desde ahorita lo digo. Es una corriente queer. Esa no tiene que ver con el feminismo. No tiene nada que ver. No es feminismo. Y lo que están haciendo es ahora destruir, dividir y quitarle una fuerza
un poder que hemos adquirido las feministas y en relevos generacionales y a los cuales ahí, en este momento en el que nos están agrediendo y están siendo misóginos con nosotras, es cuando más unidas debemos de estar. Claro. Y no promover, ni apoyar, ni respaldar cualquier cuestión que afecte, sobre todo a las deportistas, a las mujeres en la política, que es donde más se están resistiendo los hombres a darnos poder, porque les invadimos sus terrenos. Y este año va a ser el año de la mujer, aparte, políticamente hablando. Digo ya. Las candidatas ya es otro rollo, pero. Bueno, o sea, pero las he escuchado y ambas están en ese plan de políticamente correctas, ¿eh? Sí. Sí, porque es complicado, sí, digo. Habrá que leerles bien la agenda feminista y decirles a la que quede, ¿sabes qué? Esta es tu agenda, no te desvíes. Y no quiere decir que no reconozca los derechos humanos de todas estas personas, pero los derechos humanos específicos de esas personas. Y respeta los derechos humanos específicos que las mujeres hemos conseguido y que a partir, fíjense bien lo que les voy a decir, y de verdad esto ténganlo presente, fue a partir de 1993, en la Declaración de Viena, cuando fueron reconocidos nuestros derechos específicos como derechos humanos. Y en estos quiero hacer un énfasis que fueron sobre todo nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque a diferencia de los hombres, cuando se ejercen estos derechos, son de un impacto importantísimo en la vida de la mujer. Por lo tanto, no puede nadie hacer uso de esos derechos como si fueran propios y quitárnoslos. Hasta el siglo XX, después de 3 siglos de luchas feministas, fueron reconocidos nuestros derechos como derechos humanos. Imagínense, y ahora viene una corriente apoyada por el sistema patriarcal en la cúspide a querer arrebatarle a las mujeres ese derecho. Me parece que hay mucho todavía que analizar en esto y sobre todo también en la política, porque es donde más coraje les ha dado, más misoginia se ha revelado, porque les están invadiendo espacios de poder donde ellos podían violar, asesinar, acosar sexualmente, no pagar pensión alimenticia, no tener 3 o 4 casas, dar cuando quisieran, dar cuando no quisieran. Y esa conquista la ha hecho la mujer que está ¿dónde? En el poder. Y ya no quieren eso, porque sienten que ya todos sus derechos, entre comillas, que son privilegios, les han sido arrebatados. Para esto, creo, este tema que está cerrando, así se llama, la teoría de la cancelación, para quien quiera investigarlo, que sepan que lo que acabamos de hablar es eso, es la teoría de la cancelación, que lo pueden encontrar aparte en varios artículos y viene con muchos ejemplos y súper bien explicado. Y la teoría de la cancelación se ha referido más a las mujeres teóricas feministas que son académicas, que están en diferentes universidades dando conferencias sobre esto, teniendo su libertad de expresión para decir esto no es así, el sexo sí existe. Y cuando ellas han hablado y han alzado la voz, esa es la teoría de la cancelación. En general, es el borrado de mujeres, es el borrado del sexo, es el transgenerismo, es el generismo. Y esta teoría de la cancelación tiene que ver más con las académicas que se han expresado y que les han cerrado las puertas, les han cancelado conferencias, las han dejado de contratar y han perdido sus espacios laborales por estas corrientes patriarcales. Y son corrientes patriarcales que han tenido la fuerza del patriarcado para lograr someter a mujeres preparadas, inteligentes, que han dado cátedras en las universidades, y solamente esto lo puede hacer la misoginia que es del patriarcado, propia del patriarcado. Entonces, la misoginia que prevalece, ¿verdad?, en este sistema en el que nosotras coexistimos con ese tipo de seres.
¿sí? Por eso decías que no hay feminismos, ¿no? Nos ibas a decir hace rato por qué no hay feminismos, porque hay ciertas feministas o que se autonombran feministas, pero que están apoyando también este tipo de No, corrientes. Y que aparte lo llaman como, es que en el feminismo hay subfeminismos. Ajá, sí, sí, sí. y se dividen entre mil cosas. Mira, yo podría decir que dentro del feminismo hay corrientes, pero definitivamente esta no es del feminismo, porque nos está negando a las mujeres. Y precisamente quienes han llevado al poder, al feminismo, hemos sido las mujeres. Entonces, obviamente, por sentido común, por lógica política, ¿sí? No es feminismo lo que quienes nos quieren borrar. Entonces, cuando hablo también de feminismos, hablo que es un solo feminismo visto desde distintos lentes, pero todos con perspectiva de género. Distintas disciplinas, perdón, pero todas con los lentes de sexo y género. Sexo. ¿Sí? Sexo y género. ¿Por qué crees que hay feministas que o se autonombran feministas y sí, en la teoría base, sí tienen claros los conceptos, pero de pronto se han desviado al apoyo de este tipo de nuevas expresiones patriarcales? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Se vieron influenciadas? Porque yo he visto desinformación, porque creo que pasó? hay mucha desinformación hoy en día. Yo creo que los liderazgos se crean a partir de la promoción que se les hace a estos grupos y son también manipulables. Y yo nada más les dejo aquí, porque ni el cosmos lo sabe, pero yo intuyo que estos 6 años en México, inusitadamente, fueron promovidas estas personas. Y les dejo otro dato, porque ni el cosmos lo sabe, pero desde el inicio de este sexenio, las feministas fuimos rechazadas, odiadas, y una pretensión enorme era eliminar el feminicidio como delito. No lo pudieron hacer. Ahí estuvo el fiscal general de la República instigando y ahora sí intrigando para que ese delito se fuera. No lo pudieron eliminar. Las mujeres han tenido muchas conquistas. Hemos marchado, nos hemos logrado la ILE, hemos logrado derechos laborales, hemos avanzado en todo, y eso al misógino, a la misoginia patriarcal, le choca. ¿Cómo hago para desaparecer al feminismo? Sí, sí, sí. Le doy el apoyo a la identidad de género, hago exposiciones culturales apoyándolos. Eso es la primera ley transgénero. ¿Dónde creen que se hizo? ¿Dónde? En la Ciudad de México, pues sí. Sí. Entonces, miren, ni el cosmos lo sabe, pero yo personalmente lo intuyo. Sí, 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 claro. Nos da palpito. Nos da palpito. Sí, como que tenemos una idea, ¿no? Y ha sido muy claro, ha sido un sexenio tremendamente misógino. O sea, claro, y aparte has visto que todo este sexenio que se le dio mucha visibilidad al movimiento LGBT, de hecho, hacían ahora exposiciones en grandes museos dedicados a la comunidad que, en mi opinión, no tenían mucho sentido. No, y hay cosas que de pronto surgieron, como promover la pedofilia, contar cuentos a los niños de manera pues sexuada, cuando los niños tienen que aprender, sí, pero hay una evolución, y de hecho el derecho lo ha reconocido. Hay una evolución del niño en su crecimiento que debe ser respetado, y sin embargo les ha dado lo mismo y se ha promovido la misoginia, la pedofilia y todo lo que termine en filias.
Sí, no, ya es tremendo, ¿no? Estas propuestas de que el niño se le pregunte a los 3, 4 años si Si se quiere siente ser mujer llamado o hombre. ella, él. Aquí hay un punto también en el que yo creo que, no sé, debe haber pues, estudios, no debe haber, hay estudios psicológicos, hay profesionales de la salud mental que no deben de en ningún momento también ver esto como algo permisivo, o sea, no, o sea, también ahí tiene que entrar, digo, es que no es privativo ya del feminismo. Yo creo que No, también otras, pues ciencias tienen que entrar claro, a decir, a ver, aguanten, no es que estemos de transfóbicos, ni mucho menos, es que hay una línea muy delgada entre tu identidad sexual, tu libertad de expresión y entre, ¿sabes qué? Creo que necesitas atención Claro, médica profesional. claro. sí. Que No, tendría que no, ser no, más llamada como orientación sexual, ¿no? Que es lo que sí, tendría que... mal llamada, Sí. exactamente. Porque más que una orientación sexual, lo que se ha dado en estos tiempos es un adoctrinamiento desde lo político hasta lo sexual. Es un adoctrinamiento. Y Uh-huh. entonces hay mucho cuidado. Y así, aquí sí yo quiero decir que para mí, en lo personal, y ya el cosmos nos lo dirá en algún momento, es una época de oscurantismo. Qué Y fuerte. sí, es una época de oscurantismo. Y para quienes quieran explorar más qué es el oscurantismo, se van a dar cuenta que sí es así. Y es una época de necropolítica, ¿sí? Uh-huh. Porque el feminismo también ha estudiado la necropolítica. Las mujeres estamos intimidadas, estamos siendo agredidas en nuestra integridad física, sexual y psicológica. Estamos siendo agredidas constantemente con el tema del asesinato, de la muerte, del feminicidio, de los grupos que nos atacan. Entonces hay... Y se nos pone, y con todo este revuelo de las redes sociales, se pone en duda todo lo que acaba de nombrar, se pone en duda que seamos más mujeres las asesinadas por hombres, se pone más en duda que ya que las mujeres agreden igualmente a los hombres en casa, que Uh-huh. cuando que como tenemos las mismas oportunidades, por lo tanto tenemos también la misma oportunidad de acceder al mismo salario, lo cual estadísticamente no es cierto. Las Es que estadísticas demuestran lo contrario. es lo que yo les digo, lo tenemos en el papel, pero no lo hemos materializado y sin embargo nos lo echan en cara y nos llaman transfóbicas, es decir, nos voltean ahora a nosotros la violencia. Nos dicen que la violencia ahora está de nuestro lado Ajá. y toda esa es una trampa patriarcal. Y nos hacen responsables aparte. Y nos hacen Claro. responsable y nos vuelven a culpabilizar y nos vuelven a decir, tú no eres la sometida, tú estás siendo transfóbica, tú estás yendo contra los derechos de estas personas y la violencia nos las mandan a nosotras. Entonces, Históricamente seguimos siendo las malas. seguimos siendo las malas. Seguimos siendo las malas siempre, desde lo bíblico con Eva, pasando a lo real, a la historia, siempre somos las malas, Las malas. siempre. Siempre somos las malas. Y fuimos las feminazis, fuimos las histéricas, fuimos las feminazis, las locas, las feminazis y ahora las terfas, las transfóbicas. Es decir, la violencia nos la vuelven a mandar a nosotras y las que estamos mal somos nosotros. Aguas. Ahí hay que reflexionar mucho y yo las invito a que sí, aun cuando no sean activistas, si están en una reunión y están platicando con sus amigos, hagan lo propio, como se les ha dicho a los hombres que querían ser feministas. Mira, no es necesario que vayas y grites en mi marcha y te des a notar y seas el que lleve la voz cantante. No es necesario. En tu espacio, sé feminista. En tu espacio de sé feminista. En tu familia, sé feminista.
En las escuelas con tus hijos, sé feminista, como profesor sé feminista. En tu crianza, como padre y como profesor, porque los profesores también educan a los hijos. Claro, sé feminista, pero no vengas a mi marcha a hacerte como mi aliado, donde tú eres el que va a llevar el protagonismo que nos corresponde a nosotras. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, así igual, cuando estén ustedes en una reunión, no es necesario que sean expertas, no es necesario, porque ahorita estamos hablando sin meternos en definiciones técnicas ni nada, estamos hablando de lo que está sucediendo. Igual cuando esté en una reunión, en un café, con amigas, expongan el pensamiento y dense cuenta de la peligrosidad en la que estamos por nuestros derechos conseguidos de volver y de que hay un retroceso para las mujeres. Y como lo han querido los manipuladores, y ahora sí voy a hablar casi como hay un complot, han querido, Ajá. nos lo están haciendo para que regresemos a nuestra casa a coser, a bordar y a hacer la comida. Ahí se los dejo. Ya no tener ni voz ni voto, a no tener Ya palabra. no tener ni voz ni voto, que sea la de ellos. Ellos en todas sus manifestaciones identitarias. Ay, Y que Dios, aparte son derechos que ni siquiera tiene tanto tiempo que hemos conseguido. es una locura. Y lo que ha costado, por eso digo, nos ha costado vidas y ovarios de muchas mujeres. Yo soy simplemente transmito lo que mis ancestras me enseñaron, lo Claro. que he leído, lo que he aprendido, pero ellas, las que dieron a veces hasta la vida, por favor, no las traicionemos. Sí. No las... Oye, Maya, ya para ir finalizando el tema, ¿tú qué crees? Digo, no tienes una bola de cristal, volvemos al punto, pues ni el cosmos lo sabe. ¿Tú qué crees que pase con todo esto? O sea, si yo te dijera, ¿qué crees que pase de aquí a 30 años? ¿A dónde vamos con esto? ¿Se va a temperar el asunto de esta corriente queer y todo esto? ¿Se va a temperar? ¿Sí va a haber una afectación? ¿Cómo ves el mundo ahorita y qué va a pasar? Sí se va a temperar. Te voy a decir por qué primero. Porque tú lo dijiste, Gabriela, dijiste, no todos, por supuesto, así dijiste, no todos, claro que no. Por eso hablo de corriente, porque hay muchas personas transgénero que lo hacen por la legitimidad de su cuerpo, de su deseo, de su necesidad. Y en esas tienen sus derechos ya conseguidos. Ya están en la ley, ya están en todos lados, ya hay leyes que protegen a estas personas y sus derechos humanos. Eso ya está conseguido. Y también para todas las personas que se encuentran dentro del grupo LGBT y más, también para todas ellas. Para las mujeres están muchos derechos conseguidos y seguimos avanzando. Y también los hombres han conseguido derechos entre los ámbitos laborales, en el campo, etcétera, porque también hay una explotación hacia los hombres en el trabajo, como lo es para las mujeres. O sea, todos tenemos derechos humanos y derechos fundamentales que nos deben ser respetados, el derecho a la dignidad de la persona. Y ese es el centro de la discusión. Mientras esté en el centro de nuestros derechos reconocidos y nuestros derechos humanos aplicados por nuestra dignidad de ellos y de nosotras. Y ya sea en cualquier identidad de género o por razón de sexo y género, pero todos tenemos derechos humanos. Por supuesto que se va a temperar. Y se va a temperar porque no van a conseguirlo. Sin embargo, si ustedes no están enteradas, hay casi, según leí, 16 hombres registrados ante distintas entidades como candidatas mujeres por haber firmado que se autoadscriben mujeres. En todos los partidos. ¿Qué quiere decir? Que esto fue
realmente una corriente creada para estos momentos electorales. Y vuelvo, porque el nombre de su podcast me encanta. Ni el cosmos lo sabe, pero yo sí. Aquí yo en estos momentos sí. Lo superaste al cosmos, sí. Wow, qué terrible. Ahí viene el oscurantismo, ¿no? El que más o menos hablabas. Qué oportunista, qué terrible, qué abusivo, qué violento. Que ahí entra, claro, y creo que ahí entra algo bien importante. A ver, yo creo que el patriarcado pues es inevitable, pero si ponemos a las personas incorrectas en el poder, este patriarcado puede regenerarse. Uy, no, olvídate. Y ahí es donde... ¿Se acuerdan de los gremlins? Sí, claro, les dejé... sí. Se reproduzcan. Sí, caray, Dios. No, aquí tú qué recomiendas, digo, uno puede ser activista de muchas maneras. ¿Tú qué recomiendas para las mujeres que nos estamos dando cuenta de esto, que nos está asustando, sí nos preocupa, es un tema que nos preocupa? Y ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo para las generaciones que vienen abajo de nosotras, que son las que más acceden a todo este tipo de información por redes sociales, porque ya no... las generaciones más chicas que nosotras ya no leen tanto, todo lo ven por medio de TikTok, de cosas de 1 minuto, de 2 minutos. Sobre todo, ¿qué consejo para esas nuevas generaciones para poder tener más claro el panorama? Primero que todo, leer o sea, les recomiendo lecturas feministas, pero tradicionales. Por ejemplo, leer La lucha de Mary Wollstonecraft. Ay, ahorita se me fue el apellido. Bueno, de ella, que escribió La vindicación de los derechos de la mujer. Ella luchó contra Rousseau por su contrato social en los que nos tenía sometidas a nosotras, las mujeres, y en leer a Emilio, donde el mismo Jacobo Rousseau nos trata como seres subhumanos, ¿no? Leer, por ejemplo, a Lucy Irigaray, para hablar de más pronto, a Celia Morós, leer, por ejemplo, mucha lectura feminista, Amelia Valcárcel, a leer, o sea, lectura feminista. ¿Por qué? Okay. De las precursoras, de las que dijeron por qué es esto, por qué el sexo, por qué el género. Yo todos los días escribo sobre Mary, la mamá de Mary Shelley, que escribió Frankenstein, que es la mujer que les digo que escribió sobre la vindicación de los derechos de la mujer, y ahorita el nombre se me va. Pero léanlas porque de verdad no solo aprende uno mucho, sino entiende. Y otra lectura que a mí me dio claridad de lo que es sexo-género, la teoría sexo-género, el feminismo, la construcción patriarcal, la construcción social de la madre, la construcción social de la familia, fue Feminarios de Julieta Kirkwood. Entonces, si nosotras leemos mucho de esto, nos vamos a retroalimentar. Y si queremos ser activistas, promuevan estas lecturas, pero también en todos sus ámbitos sociales, familiares, hablen de esto, digan por qué no es posible desaparecer el sexo, por qué no es posible negar el sexo de las personas, que si sexo asignado, estamos hablando de hembra y macho, punto. No es sexo asignado, es hembra y macho. La hembra del ser humano es la mujer, así se le puso el nombre, mujer. Y el macho del humano es el hombre, punto. Eso es biología. Y hay intersex, ¿cierto? Y ellos sí tienen el derecho de llegar a una determinada edad y decidir si quieren ser mujeres o hombres. Sí, pero claro, es intersex.
sí se da, excepcionalmente, pero se da, y tienen sus derechos también reconocidos y que pueden ejercerlos. Entonces, creo que más que todo, saber con respeto, tratarnos con respeto y tratar con respeto sus derechos, los derechos de ellos, pero sin agredir, sin quitarnos y sin borrarnos. Y eso sí lo pueden hacer en cada plática, cuando escuchen, cuando lean, cuando vean, cuando alguien hable y diga, no, es que eso y el otro, ustedes con ciencia, con conocimiento, refutarlo. Hay que ser combativos con las propias palabras y el conocimiento, ¿no? Es muy importante porque de pronto, ahorita hay tantos influencers que salen a la calle y a una marcha, por ejemplo, son oportunistas y misóginos, salen a las marchas feministas y preguntan, ¿por qué estás aquí? Pero si tienen los mismos derechos. Y sí, en la esencia, normalmente uno conoce, que es porque tú lo vives, tú sabes dentro de ti lo que has vivido día con día, a pesar que en la Constitución tengas los mismos derechos, tú como mujer sabes toda la violencia que has vivido y a veces es muy difícil expresarla. Y esta persona se aprovecha de esto y te exhibe, porque también están estas personas que exhiben el supuesto no conocimiento por lo que estás luchando, cuando no deberías de cuestionarlo, porque yo lo siento y es mi convicción, aunque con palabras no sé explicarlo. Que se entienda que deberían de apoyarnos, porque aparte la mayoría de los que hacen este tipo de encuestas y entrevistas justamente son hombres. Claro. No estamos en guerra con ellos. No. Hay que ponernos que entiendan que no estamos en guerra con ellos, que lo que queremos es equidad. Respeto a nuestros derechos, respeto a nuestra integridad y respeto a nuestras necesidades básicas también, porque se abusa, se explota, hay trata de mujeres, hay mujeres desaparecidas, hay feminicidios, y si se nos desconoce, si se nos borra, si se nos invisibiliza, todos esos delitos, ¿qué va a pasar? Van a quedar, si así quedan muchos impunes, ni siquiera se van a hablar de ellos. Claro que tener luchando y entretenidos, y ahí Chomsky va a estar feliz por su teoría de la conspiración y por la teoría de la distracción. Nos tienen entretenidas en esta discusión que ni siquiera debería darse. ¿Sí? Y que nos tienen divididas, porque Chomsky dice, distrae al enemigo, distráelo en discusiones, distráelo en tonterías, distráelo en todo, y distrae a las feministas y que se pongan a hablar de tal y cual cosa, ¿verdad? Y que no hablen ya de los delitos, de sus derechos y del feminicidio, ¿no? Entonces... Y nos quieren, y aparte, claro, y nos quieren regresar, o sea, es como, ustedes regrésense a la cocina, ustedes no están bien preparadas para hablar, y todas estas entrevistas, entre comillas, quieren exponer lo que está mal con lo que estamos haciendo. Exactamente. Y entonces sí, yo creo que todas podemos hacerlo desde nuestro pequeñito. Yo siempre me encanta una frase de Galeano que dice, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas logran transformar el mundo. Esa frase de Eduardo Galeano a mí siempre me ha impactado, porque es verdad, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas todos los días logra cambiar el mundo. Claro. Entonces, nadie ha conquistado nada por él mismo o por ella misma. O sea, no. El feminismo ha sido colectivo desde siempre. Desde siempre. Entonces, cuando uno cree que no está haciendo algo, pues realmente se está haciendo algo, por muy mínimo que sea, incluso un retweet, incluso compartir una noticia, compartir este podcast, ¿por qué no? Mil cosas, ¿no? La realidad es que se pueden hacer estos pequeños actos, como bien dices, y ya estás haciendo algo por lo que tú crees. Pequeños actos heroicos por nosotras y por las que vienen más adelante. Sobre todo. Buena frase, muy buena frase. Muy buena frase, y sobre todo muy buena frase. Para finalizar, está padrísimo, Ma, espero podamos tenerte en alguna otra ocasión, porque el feminismo tiene tantas
tantas formas en las que los podemos ver, en el que podemos enfocarnos. Ahorita hablamos de las nuevas expresiones patriarcales, justo también por los momentos que vivimos electorales y todo lo que está pasando ahorita actualmente, pero sí me gustaría ya a lo mejor en un futuro enfocarlo en otras cosas, pero bueno, y pues dar también una información distinta de alguien que investiga acerca de este tema, claro, para todas las demás mujeres que tal vez no lo entienden de esta manera, y les puede dar otra perspectiva. Sobre todo cuando, por ejemplo, y me voy a poner de ejemplo, que luego dicen que está mal, ¿verdad? Pero lo voy a hacer y les digo por qué. Cuando estudié el doctorado fue una época fea porque estaba la pandemia. Sin embargo, yo, de lo malo, yo como el FODA, este es una oportunidad, no una amenaza, ¿no? Y me fui con todo al doctorado y lo hacía yo por Zoom. Y me interesó porque el tema es ciencias de la conducta, ¿no? Criminología y ciencias de la conducta. Y a ver, ¿qué más que nosotras todos los días convivimos con el de junto, con el de atrás, el del camión, el de la calle, el vecino, ¿verdad? Todos. Y cuando te ponen las gafas violeta, te das cuenta de la conducta, ya no puedes verlo de otra manera. Inmediatamente ves una expresión, una conducta, un acto que revela la misoginia. Y otro punto, apropiarse del feminismo no es malo. Por apropiarse de los haberes y los saberes feministas es lo correcto, pero hay que reconocer a quienes nos los dieron. Apropiarse del feminismo para campañas electorales, cuando la lucha ha sido de otras, es robo. Sí. Y otro punto, por último, quien quiera, una feminista que quiera llegar al poder, le va a costar todo, porque nunca va a ser reconocida en su feminismo y finalmente se va a adaptar a su grupo político. Entonces, esa lucha de las mujeres dentro de los partidos y dentro del poder requiere de las fuerzas de las feministas que no estamos en el poder, de las que debemos decir, respeta los derechos políticos electorales de las mujeres, no metas hombres que se hacen pasar por mujeres. Y con eso, las mujeres también estamos apoyando a ser representadas por las mujeres de manera digna. Podría yo, tú 30 horas, yo más, hablando contigo. Tengo el privilegio de luego estas conversaciones tenerlas con una taza de café en la cocina, pero qué mejor que compartirlo aquí con todos, ¿no? Y muchas gracias. Y bueno, no, ya. Sí. Dieron la oportunidad y como a mí luego no me para la boca, qué bueno que pudimos alternar en la voz y les agradezco porque esto que estamos haciendo ahorita es un activismo, es activismo y no deben ustedes nunca cejar en el empeño. Yo lo he dicho y lo he manifestado muchas veces, estoy en un relevo ya generacional y que me siento muy contenta porque Veracruz como tal es un nido, dijéramos un nido, no ¿cómo le dijéramos? Un campo florido de feministas, de todas ideas, de todas, convergemos en una sola cosa, echar abajo el patriarcado. Podemos tener diferencias en todo. Lo único que nos une es que todas queremos echar abajo el patriarcado, por lo menos así como está, porque hay cosas buenas en nuestro sistema social, pero hay otras que hay que deconstruirlas totalmente. Entonces, chicas, tienen una tarea muy importante y pues ya no queda otra. Ahora a ver cómo me quedo, porque me voy a quedar hablando sola yo por acá. Ya me conozco. No, pues te volvemos a invitar. Hay mucho de qué hablar todavía. Hay mucho de qué hablar. Ya lo habíamos pensado, de hecho, cómo partirlos. Como partir los temas. Pero bueno, muchas gracias.
Y bueno, nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima, exactamente. Gracias, Ma. Presentamos el debate estúpido. Y ahora, el tema estúpido, después de un tema tan controversial y tan importante. Exactamente, tenemos que relajarnos porque ya nos estábamos enchilando. El debate estúpido de la semana que ha dividido a México entero. Ha sido un tema que... De tal importancia, es tan irrelevante, pero a la vez tan importante, que tenemos que debatirlo porque no sé si haya una conclusión, porque creo que de verdad todavía no le existe como tal, pero tenemos que hablar. Las quesadillas, ¿son con queso o son sin queso? ¿Por qué? Porque en el centro de la República, principalmente todo lo que es Ciudad de México, zona conurbada, estado, se le dicen que las quesadillas no llevan queso, que pueden llevar queso o no lo pueden llevar. Es una tortilla doblada con guisado. Y así para los que nos vean fuera de México. Para que los que nos vean, exacto, porque, por supuesto, porque esto, bueno, lo dirás de broma, pero yo ya vi las estadísticas por ahí hay alguno que otro que no está en México. Y la queso. ¿La queso? La que soporte. Lo dirás de chía. Lo dirás de chía, pero estamos internacionalizándonos, porque yo ya vi ahí la estadística y bueno, serán 2, 3 personas, pero no sí importa, por algo se empieza. ¿Qué son las quesadillas? En primera, ¿qué son las quesadillas? A ver, ¿tú cómo concibes, Evelyn, las quesadillas? ¿Qué son? Una tortilla elaborada ya sea de maíz o de trigo, doblada. Doblada por la mitad. Por la mitad, con o sin queso. En tu caso particular, porque vamos, o sea, esto lo vamos a ir debatiendo. En tu caso particular, ¿tú la concibes con queso o sin queso? Para mí puede ser cualquier alimento, con o sin queso. Ok. ¿Ah, sí? Mira. No, yo difiero. Para mí, honestamente, bueno, tú eres poblana. Tú eres poblana de Teciutlán, para quien no lo sepa, no sé si lo dijiste, porque creo que el primer podcast nada más dijiste que vivías en Monterrey. De Teciu York. De Teciu York, que es prácticamente Teciu York, es como Veracruz. Pero no. Bueno. Teciutlán está en la sierra. Bueno, está en la sierra, está en Puebla, pero sí está muy cerca del estado de Veracruz. Está como a la mitad. O sea, está a la mitad entre Puebla y Veracruz. Ok, bueno, entonces yo estoy de Jalapa, Veracruz, como ya bien les dije, y yo no concibo, o sea, para mí toda la vida, quesadillas en primer lugar, básico que hubiera queso. Es más, para mí las quesadillas pueden ser tortilla con queso, tortilla de harina o tortilla de maíz, pero con queso doblada. Para mí siempre eso fue la quesadilla. De pronto si iba a un restaurante me decían, ¿quieres tu quesadilla con algún ingrediente adicional? Y decía, sí con chorizo, sí con papas, sí con lo que tú quieras. En Veracruz, y entiendo que también en muchas partes de la República Mexicana, pero justamente en el centro del país, no. Si tú vas a Ciudad de México y dices, quiero una quesadilla, te van a decir con queso. Con queso. Sí, claro. Y de ahí viene que a mucha gente de todo el país, cuando visita esta zona de México, le vuele la cabeza. Ahora. Bueno, espérate, encontré una definición de la RAE. No. Según la RAE, la quesadilla en México se define como la tortilla de maíz rellena de queso u otros ingredientes que se come caliente. Pero entonces, y otros ingredientes, u otros ingredientes, o sea. No, u otros ingredientes. Exacto, entonces no, o sea, para la RAE puede no tener queso. Igual que para mí. Igual que para ti, pero ojo, a ver, he hecho yo también una investigación. Y la Gaby, la RAE se equivoca. La RAE se equivoca. Así, noticias, youtuber desmiente a la RAE. No, a ver, espérate, no, a lo que voy es lo siguiente. En lingüística dice que todas las palabras han evolucionado de alguna forma, ¿no? Y se han
como dicen, resemantizan. Es decir, el significado que tenían antes por el que le pusieron ese nombre, quizá en la actualidad ya no es el mismo, pero no por eso quiere decir que entonces esté mal la palabra. Es decir, por ejemplo, la cartera. ¿Tú traes una carta en tu cartera? No. No, yo tampoco, pero se le sigue llamando cartera, entonces estamos mal. Y entonces, como las carteras tienen que tener cartas adentro para ser carteras, ¿no? En algún momento quizá la quesadilla sí llevaba queso, pero a lo mejor la cuestión culinaria, pues se expandió por todo el país y alguna persona conocía la quesadilla por una tortilla frita doblada, y entonces ya por eso, pues también dijo, eso es una quesadilla aunque no lleve queso, se fue transformando y entonces ya la quesadilla para muchos es quesadilla aunque no tenga queso. Espérame, porque aquí hay un dato Estás riendo, tengo que leer. A ver, por favor, léelo. Dice, hay una propuesta representada por Ricardo Mendoza Blancas de el concepto correcto de la palabra quesadilla. Esta persona decidió poner en marcha una petición para que la RAE retomara el concepto verdadero y sobre todo no puedo y sobre todo lógico de la palabra quesadilla y dejar de hacer el ridículo ante Latinoamérica y el mundo. Ajá. Lo fantástico de esta petición es que solo obtuvo 81 firmas. Pues sí. Pero el tono de la propuesta refleja cuán sensible es el tema para miles de mexicanos. Punto. Es que es un tema sensible que de verdad ha dividido el país. Entonces, yo creo que hay que entender más bien todo el origen, igual etimológico de la palabra. Y yo creo que todos ya nos tenemos que conciliar. Yo propongo, si tú me lo dices, propongo que ya nos conciliemos y que entendamos y que ya no se llame quesadilla. Y que se no se llame quesadilla. Que se llame tortilla doblada. No, que todos nos conciliemos y pues ya digamos que vale la pena, que está bien decirlo de las dos maneras. Está bien decirlo de las dos maneras. Bueno, ¿cómo le hacen en Ciudad de México? Con queso, sin queso. Con queso, sin queso. Exactamente, con queso, sin queso, porque pues la realidad es que tampoco es que te cueste tanto pues, decir, sí, dame una quesadilla con queso y tal. Es a ver, en todas partes de la República, como el tema de la chelada y la michelada. Creo que en el Pacífico la chelada es la que tiene salsas. Y la michelada es la que no tiene salsas. ¿Sabes? Y no ha habido un debate. Y en el sur es diferente. El sur es diferente. Por ejemplo, el esquite, creo que en una parte de la República, creo que en el Bajío también, el esquite no es el elote, es el grano del elote. El esquite le dicen a la fruta, como un cóctel de frutas le llaman esquite. Aquí le llaman elote o elote en vaso. Elote en vaso le dicen. Entonces, a ver, está muy gráfico, el elote en vaso. O los tacos al pastor, que aquí son tacos de trompo. Exacto. Sí hay, a ver, sí entiendo la parte de que para muchas personas suena ilógico que una quesadilla no lleve queso si el mismo nombre lo dice como tal, pero entonces bueno, volvemos al ejemplo de semantizar las palabras. O sea, al final de cuentas, pues el tiempo le dio... Oye, hay un rollo muy coloquial aquí en México con todo este rollo que el uso de la tortilla del maíz, porque decía esta estandopera que se llama Sofía, no me acuerdo qué. Niño de Rivera. Ándale, que cuando un extranjero te pregunta, bueno, ¿y qué es la quesadilla? ¿No? ¿Y qué es la sincronizada? ¿Y qué son los chilaquiles? ¿Y qué son los tacos? Y que, pues, güey, todo es tortilla. Pues mira, es que es tortilla con salsa, con quesito. Sí, exactamente. Entonces yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que es un país demasiado grande, es enorme, y cada quien, así como aceptamos que en algún lugar le digan de una manera
por ejemplo, que en algún lugar le digan caguama y en otro le digan ballena y, por ejemplo, oye, ¿es cierto? Es que lo estoy viendo. ¿Es cierto que al ventilador le dicen abanico allá o es puro rollo? No, es verdad. Es verdad. Imagínate eso, Evelyn. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? Yo tampoco. La primera vez que a mí me dijeron, ¿te gusta el mugrero? Y yo, no. ¿Qué sentido tiene todo eso? Exacto. El mugrero, para quien no lo sepa, es comer chucherías, como le dicen en otras comida partes del chatarra. país, o comida chatarra. Exactamente. Sí, ¿qué sentido tiene? Y nadie lo toma tan a pecho, ¿no? A mí, o sea, el abanico, un ventilador decirle el abanico, no, pues el abanico es el de Zumba, Mamba, Sam, ¿cómo es? Rumba, Samba, Mambo. Zumba, Ramba, Mambo. No, pues, ni hablar, ¿no? O sea, para todo el mundo es algo distinto. Yo creo que, mira, yo no sabía que tú sí concebías una quesadilla sin queso. Hay que aceptar esta disyuntiva. Hay que aceptar esta disyuntiva. Yo creo que ya todos tenemos que converger en eso. Y cooperar. Y cooperar, dejar de hacerle bullying. Bueno, no, es que es chistoso hacerle bullying. Es chistoso hacerle bullying a los, ¿cómo se llama? A los chilangos, por eso. Bueno, a la gente de Ciudad de México, pero pues... A la gente de CDMX. Y ojo, también hay que desmentir una teoría que por ahí circula, que dicen que en varias taquerías o antojerías o como tú quieras de Ciudad de México dicen, en defensa de los de Ciudad de México chilangos diré que la quesadilla viene del náhuatl quesaditzin, que significa tortilla doblada. Eso es mentira. Quesaditzin no significa tortilla doblada en náhuatl. O sea, esos son fake news que andan rolando por ahí, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que es una palabra que ha evolucionado con los años su significado, así hay que aceptarlo. Y viva que puede o no llevar queso. Y que viva la diversidad. ¿Tú qué opinas? ¿Tú también estás de acuerdo? Yo sí, claro. Yo opino lo contrario a ti, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Claro, tú opinas lo contrario a mí. No, pero no, a ver, no. Exacto, o sea, yo estoy a favor de la diversidad de pensamiento en este tema. Yo estoy a favor que una quesadilla sin queso se autoperciba como quesadilla. Que se identifique como quesadilla. Yo estoy a favor que una quesadilla con pura papa se identifique como quesadilla. Dejen a la quesadilla en paz, que dejen sus derechos de autopercepción en paz y que si no tiene queso, de todas formas, sea una quesadilla. Una quesadilla. Las recomendaciones. Ahora vamos con las recomendaciones de la semana. Evelyn, ya tienes tu recomendación, me imagino que completamente preparada. Claro, como siempre, obviamente. Como siempre. Tú eres una mujer que siempre está preparada. A ver, platícanos. Ante las adversidades que se puedan presentar. Exactamente. Platícanos tu recomendación de la semana, por favor, que es muy importante. Ay, bueno, ya les recomendé muchas veces libros, basta. Luego sigo con los libros. En esta ocasión, les voy a recomendar otra de mis series favoritas, que salió en los 2000, no sé, no me acuerdo en qué fecha, bien, pero en los 2000, que se llama Gilmore Girls. Oh. Se trata de Lorelai y su hija Rory. Rory. Lorelai queda embarazada cuando tiene 16 años y es una decepción para su familia, que tiene mucho dinero y es muy prestigiosa dentro de una localidad cerca de un pueblito que se llama Stars Hollow. En Hartford, ya me acordé. Se llama, la ciudad, el pueblito, la localidad se llamaba Hartford. Entonces,
al sentirse ella que había decepcionado a sus papás, decide mudarse a esta pequeña localidad que se llama Stars Hollow, donde se dedica a criar a su hija Rory, y entonces la serie se centra y empieza en este pueblito de Stars Hollow, ya con Rory también siendo una adolescente y con Lorelai ya habiendo, pues de cierta manera, forjado una carrera y su vida, es gerente de un hotel en Stars Hollow, y entonces cuenta las vivencias de madre e hija a lo largo de, si no me equivoco, son 7 temporadas. Ok. Véala, está bien bonita la serie, deja bonitas moralejas dentro de cada capítulo, tanto de lo complicado que es relacionarse con tu familia, como lo complicado que es relacionarse ellas como mamá e hija, y a su vez es relacionarse Rory como nieta y Lorelai como hija, ¿no? de un ámbito de donde ella decidió salir por haber sentido que decepcionaba a sus padres. Ok, sí, muy bonita serie, yo también ya la vi en su momento y es de mis favoritas, seguro que sí. Entonces, pues bueno, Gilmore Girls, para quien lo vea, la pueden ver en Netflix, ¿no? ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix porque compró los derechos y sacó la otra temporada que se llama Año Nuevo, esa no la vean. Ok, muy bien, bueno, yo les voy a recomendar una página de internet que para mí es maravillosa porque yo soy una persona que le encanta desde siempre la radio. Yo soy una fanática de la radio y de todas sus variantes, como los podcasts, etcétera. Y me gusta mucho también conocer de varias culturas. Entonces, hay una página de internet que se llama Radio Garden, que así la pueden buscar, radio.garden, y es como un Google Maps de estaciones de radio de todo el mundo. A mí se me hace completamente fascinante porque me gusta la música y me gusta la cultura. Entonces, tú puedes mover tu mundo, tu mapamundi es igual a un Google Earth, y tú quiero escuchar la radio de Finlandia, y te pones ahí y empiezas a escuchar música que se escucha en ese momento, exactamente en ese momento, del otro lado del mundo. Puedes escuchar casi todas las estaciones, no creo que estén todas las estaciones de las ciudades, pero sí están mínimo 4 de las principales ciudades de todo el mundo. Puedes escuchar, si quieres escuchar una radioestación de China, y está de la India, de donde sea. Obviamente de Corea del Norte no puedes, ¿verdad? Pero de ahí fuera, de todo el mundo, a mí se me hace fascinante porque yo he encontrado mucha música que normalmente no vas a escuchar, obviamente, en la radio de aquí, o que el Spotify seguramente no te la va a recomendar, etcétera. Yo he encontrado muchas estaciones y mucha música en esa página. La recomiendo ampliamente para quien, por ejemplo, luego está trabajando y quiere, pues, escuchar. Y ya no sabe algo. qué más escuchar. Exactamente, ya te cansaste de podcast, o luego a veces digo, a mí me encanta escuchar podcast mientras hago cosas del trabajo, pero a veces si tienes que poner atención, y mejor es escuchar música. Lo preferible para estar concentrado trabajando es escuchar música. Entonces, esa es una excelente opción porque de verdad yo he encontrado estaciones de radio muy padres alrededor del mundo y me hace sentir conectada. Entonces, radio.garden, y ahí pueden escuchar estaciones y música ilimitada. ¡Bravo! Entonces, pues bueno, amigos. Aplausos porque este fue un buen episodio. Este fue un buen episodio, como todos, pero este fue un episodio, bueno, aparte que estuvo mi mami. Extraordinario. Extraordinario. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Entonces, pues bueno, esto fue Ni el Cosmos lo sabe. Muchas gracias, por favor, muchas gracias por estar aquí, por vernos. Por favor, si les gusta, manita arriba, compartan, comenten. Y suscríbanse. Suscríbanse, sin comentarios por malos, favor. no los leo. Sí, Ofensivos, suscríbanse, porque no luego leo. ahí veo los views, pero no veo las suscripciones. Suscríbanse para que lleguemos a más gente. Exactamente, ayúdenos con el algoritmo. Dudas, sugerencias, como dice Eve, sin hate, con respeto. Porque no los leo. No se van a leer. Yo sí, pero pues preferible no, ¿verdad? Porque en una de esas los baneo igual, o los bloqueo, cosas así. Entonces, con respeto. Yo no, porque me prendo.
Exacto, ella se va a comer lo de media. Pero bueno, dudas, comentarios, aquí estaremos y nos vemos para el siguiente capítulo. Bye. Chicos. Bye. Ah.